Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, pues vamos a comenzar nuestro estudio y bueno, pues creo vamos a través de este recorrido de hablar de la obra de Dios. Vamos a poder ver cómo también se ve esa misericordia y ese cuidado de Dios por nosotros. Empezamos viendo el estudio con grandes proezas de Dios, con grandes cosas de Dios. Empezamos a ver cómo hablaba de que su vestidura era luz, cómo hablaba de que habitaba en las aguas, y después de todo lo que hizo con las aguas, a manera de lo que habíamos visto en el tercer día de la creación y lo que habíamos visto en lo que pasó en el diluvio, ¿no? Las aguas con todo ese poder, toda esa violencia, toda esa fuerza que ejemplifican, y cómo Dios con su poder pudo ponerles término. Gracias, es un buen punto oral. Y bien, pues antes de continuar en el estudio vamos a hacer una oración, que Dios nos guíe. Señor, pues te queremos dar muchísimas gracias por este estudio, por este tiempo. Muchas gracias, Dios, por los signos tan hermosos que tú pones el día de hoy para poderlos disfrutar. Te queremos pedir, Padre mío, que tú pues nos guíes en este estudio, que guíes también, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que hile las dos cosas, el que las una, y que, Padre mío, pues sobre todas las cosas, lo que el día de hoy vamos a ver sea de gran bendición, sea algo edificante para todos nosotros. Gracias por tu creación tan hermosa, gracias por el cuidado que tú tienes a tu creación, y te queremos pedir que tú sigas en todo eso bendiciéndonos. Y Señor, pues te queremos pedir también por los que no han podido venir. Guarda mucho, Señor, a Pati López de Nava, guárdala, que ella pueda sentirse bien, que ella pueda estar en un buen lugar, bien, y guarda a cada uno de nosotros con nuestras diversas afecciones y situaciones que tenemos, para que podamos servirte y pues sobre todas las cosas, Señor, pues cumplir tu propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te queremos pedir por todo esto y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver estos 8 versículos del versículo 10 al versículo 18. Y lo primero que dice en los versículos 10 al 13 dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Es impresionante ver cómo ahora vamos a hablar del mismo elemento, agua. Si ustedes se daban cuenta, pues habíamos visto que Dios está entre muchas aguas, sus aposentos son entre muchas aguas. Lo habíamos hablado como un lugar inaccesible donde está la habitación de Dios. Y habíamos hablado de cómo Dios, de una manera, cómo se utilizó el agua para destruir, para construir, para poder esculpir la obra de Dios, ¿no? Y ahora la vamos a ver de una manera mucho más pacífica, por así decirlo, una manera que también nos habla como derramando bendición. Fíjate que el agua Dios la utiliza de muchas formas para enseñarnos muchas cosas, ¿no? Así como Dios contiene la fuerza del mar y le pone un límite, le dice: hasta aquí llegarás, así también ahora la derrama para bendición. Y tenemos la imagen de un delicado arroyo en el campo, el cual es producto ya sea de los deshielos o ya sea producto de la lluvia, el cual
desde su paso desde la cima de los montes hasta su llegada al mar, constituyen una gran bendición. Da de beber agua pura y fresca a las bestias del campo y riega lo que es lo que está alrededor de ese lugar. Ajá. En alguna ocasión, cuando esto me recuerda un poquito lo del río Nilo. En alguna ocasión un maestro de historia nos puso, cuando estaba yo en preparatoria, nos puso una especie de trampa, digamos, por así decirlo, y nos decía, a ver, ¿qué hacían los egipcios? Porque el Nilo se desbordaba todos los años. ¿Qué hacían para arreglar ese problema? Entonces varios investigaron, uno de ellos fue con un profesional, empresas y todo eso, y hablaron, seguramente hicieron eso, es lo que debieron de haber hecho, ¿no? Contener el agua, manejarla por diques, en fin, etcétera, etcétera. Y el maestro les dijo, si ustedes hubieran gobernado la tierra de Egipto, los egipcios se hubieran muerto de hambre, porque precisamente en una tierra tan desértica, lo que hizo posible que empezara la civilización egipcia era el desbordamiento del río Nilo, porque a sus alrededores era todo verde, una tierra muy fértil, ¿no? Entonces decía, pues sí es cierto, ¿qué hacían? Pues nada, o sea, disfrutaban de que el río Nilo se desbordaba y eso hacía posible esa civilización. De la misma manera podemos ver cómo Dios esparce su bendición, ¿no? Y entre estas bestias de las que nos habla en el salmista, ¿no? Dice, mitigan su sed los asnos monteses. Qué curioso, hay varios lugares en donde Dios hace referencia a este animalito en la palabra, ¿no? Es un animalito muy singular. Y una de esas referencias es en Job. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando vimos el libro de Job, lo comentamos, pero vale la pena retomarlo. Ajá, porque el asno montés nos habla mucho acerca de la insensatez del hombre. Vamos a ver qué nos dice Job en el versículo 39, en el capítulo 39, versículos 5 al 8. Fíjate, volvemos a esta parte en donde Dios está cuestionando a Job. Ajá. Y ahora es el turno de que, a ver, te voy a enseñar ciertas verdades importantes a través de los animales creados. Ajá. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse en casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Qué interesante, ¿no? Qué interesante la descripción. Probablemente a través de estos antecedentes y a través de lo que te estoy leyendo empezaste a lo mejor a checar si es cierto, si se parece a una persona insensata, si puede ser. Pero me llama, a través de esta descripción nos encontramos a una persona insensata. Una dice, ¿quién echó libre al asno montés? A diferencia del asno común y corriente, el asno montés no se puede domesticar. Ajá. Su primo, por así decirlo, el asno doméstico, pues es uno de los animales más útiles, ¿no? Se usaba hasta montar reyes, se utilizaba para trabajos, ¿no? Sin embargo, el asno montés no lo podías tú domesticar. ¿Quién echó libres? ¿Quién le quitó sus ataduras, no? Y así hay muchas personas cuyo espíritu no es domesticable ni siquiera por Dios. Ajá. Y que en aras de defender su libertad, déjame decirte, la libertad no es mala, pero en aras de defender su vida libre, su vida independiente, ajá, no les importa hacerlo cueste lo que cueste, y a veces eso los hace vivir en soledad. Fíjate,
al cual yo puse en su casa en la soledad. ¿Cuántas personas presumen mucho de su independencia, pero terminan estando solas en el mundo? Ajá. O sea, Dios nos dio libertad, sí, pero para disfrutarla, y la única libertad que realmente podemos disfrutar es la libertad del pecado. Pero muchas de las personas que se jactan de esa libertad, lo único que están denotando es sus ataduras tan profundas que tienen con el pecado, con el egoísmo, con el orgullo, con la necedad. Dice, no escucha la voz del arriero. Dice, la cual puso en soledad y sus moradas son en lugares estériles. Cuando nosotros queremos ser tan independientes que aún hasta queremos ser independientes de Dios, ¿sabes qué? Nuestra vida se convierte en una vida estéril, una vida sin fruto. Ajá. Sí, qué padre, el asno montés es muy libre, pero vive en lugares estériles y solo. Mira lo que cuesta, ¿no? No escucha la voz, dice, no escucha las voces del arriero. Ajá. Generalmente, pues es un animal que no lo puedes llamar, que lo llamas y no viene, no lo puedes domesticar. Alguien que puede ayudarle a no meterse, no escucha la voz de alguien que puede ayudarle o evitarle meterse en problemas, sino prefiere escuchar la propia voz de su corazón. No hay alguien que pueda decirle, oye, déjame llevarte a un lugar donde hay buenos pastos. Muchas veces preferimos ser libres que vivir bien y correctamente. Vivir independientes, ¿no? No hay quien tampoco le pueda cuidar sus heridas. Exactamente. Por eso generalmente vive en lugares, como decíamos, estériles y asolados. De vez en cuando, aún este asno montés, llega la bendición de Dios a esos lugares estériles y puede disfrutar de los arroyuelos que lleguen a él y de las matas que crezcan por ahí. Sin embargo, pues como muchas personas que luego pueden disfrutar de la bendición de Dios, pero al vivir en el egoísmo, al vivir en el orgullo, al vivir defendiendo esa independencia, tampoco pueden disfrutar y bendecir a Dios. Muchas veces nosotros podemos ser como esos asnos monteses. Yo muchas veces me he sentido así, en donde podemos tener bendiciones de Dios y no le agradecemos a Dios, no lo reconocemos. Ahora, fíjate qué interesante, el siguiente panorama que David pone, o el salmista pone, porque hay muchos que creen que David escribió este salmo, y esta escena, ¿no?, en donde aparece la escena de las aves, ¿no? Dice en el versículo 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Dice, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Qué impresionante. Vámonos a otra escena, no un lugar desolado, no un lugar estéril, sino vámonos a los bordes, a las orillas de los arroyos, en donde hay árboles, crecen arboledas de una manera natural, y en donde en esos árboles hay vida, hay animales, hay pájaros que viven y cantan. Tenemos una escena en donde esta nos ayuda a recordar un poco ese versículo tan famoso del Salmo número 1 y también que se repite en Jeremías, ¿no?, en donde habla de aquel que está cerca de la ley de Dios, aquel que la medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja nunca dejará de ser verde. Qué hermosa descripción para alguien que se encuentra cerca de la provisión de Dios. Acuérdense que la palabra muchas veces nos compara el agua, la misma palabra nos compara el agua con la palabra. Mitiga nuestra sed, nos limpia también. Así que es impresionante ver
cómo, aunque probablemente inconscientemente, todas estas especies, tanto los árboles, todos estos seres, tanto los árboles como las plantas, están de alguna manera reconociendo la bendición de Dios. Los árboles, al crecer frondosos, están aprovechando el agua y los nutrientes del riachuelo. Y las aves, al encontrar un lugar en donde pueden comer, pueden mitigar su sed y pueden protegerse en esas copas de los árboles, están reconociendo la bendición de Dios. Aún hasta se dan el lujo de cantar como si cantaran alabanzas, ¿no? Hay una anécdota muy hermosa de unos misioneros en Colombia, que uno de los grupos guerrilleros secuestraron a una pareja de misioneros, y todo el pueblo a los cuales ellos tenían ese ministerio estaba en contra y presionó a los guerrilleros hasta que finalmente con mucha presión los soltaron. Pero cuando llevaban estos hombres varias semanas, Dios les concedió a través de detalles muy insignificantes, cosas muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión tenían muchas ganas de un refresco. Y Dios dijo: Dios, yo sé que se me antoja mucho un refresco, ¿no? Creo que ni siquiera lo pidieron. Al día siguiente un guerrillero les trajo unos refrescos. Y bueno, también por otro lado decía: ¿cuántos domingos hemos pasado y no hemos tenido la oportunidad de congregarnos y alabar a Dios? Extrañamos eso. Y algo impresionante pasó el domingo en la mañana, en donde ellos estaban, se reunieron muchas aves cantoras y empezaron a cantar. Y dijeron: qué hermoso, ¿no? Como Dios, aún no tenemos la congregación junta, pero aún nos lleva su congregación para que podamos escuchar las alabanzas de estas, por así decirlo, de estas aves cantoras, ¿no? Y entonces es impresionante cómo todas estas imágenes nos recuerdan nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos? Tenemos una actitud insensible, vienen bendiciones, se van bendiciones y no nos damos cuenta, no agradecemos, las damos por un hecho. O vienen las bendiciones y las aprovechamos, las aquilatamos y además alabamos por ellas, como estas aves cantoras, ¿no? Bien, qué hermoso es. Termina esta partecita con la conclusión: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras sacia la tierra. Así como vamos a ver en la siguiente sección, tenemos que reconocer que si hay alguna bendición en nuestra vida, que desde luego si hay una bendición en nuestra vida, esta proviene desde el lugar de los aposentos de Dios. Desde ese lugar trae la bendición, trae la lluvia, que muchas veces se compara con esa bendición. Bien, dice el Salmo 104, los siguientes versículos 14 al 18, dice: Él hace producir, fíjate, ahora vas a ver una referencia ya más directa. Ahorita vemos con respecto a los árboles, a las plantitas y a los animales salvajes. Ahora vamos a ver una referencia más directa, que tiene más relación con el hombre. Dice, del versículo 14 al 18: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. ¿No? Sigue hablando. Entre ellos habla de que pues él cuida de la habitación de su creación. Hasta él tiene cuidado de las madrigueras de los conejos. Sin embargo,
esta bondad de Dios se menciona aquí en relación directa con el hombre. Como lo habíamos comentado, toda bendición que tenemos en nuestras vidas es dada desde lo alto. Lo reconozcas o no lo reconozcas. Toda bendición. Y aún lo que Él... ¿Sabías que también los tiempos de sequía tienen su razón de ser, ¿no? Aún los tiempos que pueden ser de sequía en nuestras vidas van a abonar al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Bien, nos dice que nos da heno para las bestias y hierba para el uso del hombre. ¿Cuántas cosas no utilizamos a través del heno? El hombre le da de comer a sus ganados, ¿no? Tiene ganados fuertes gracias al heno, ¿no? Dicen que la leche que tanto nos gusta, que a veces no podemos tomar bien, es un pasto transformado, ¿verdad? Es un pasto transformado. Y bueno, pues sin duda alguna nos habla de 3 elementos: el pan que trae la tierra, que riega a Dios a través de la lluvia, el vino que también es a través de los viñedos, de la uva, y el aceite que también. Entonces podemos ver estas 3 cosas que nos hablan de la prosperidad que Dios trae. De alguna manera, esto puede parecer un salmo muy tierno, muy bonito y todo eso, pero la idea es que podamos identificarnos y no dejemos de ver nuestra responsabilidad con respecto a las bendiciones que trae Dios, porque esto puede parecer muy dulce. Hay salmos que son los salmos imprecatorios y que estamos duro y dale con tu pecado, pero aquí no creas que Dios no nos deja de enfrentar y de hablar verdades. Siempre esa verdad de Dios va a traer esto que suena muy dulce, pero también va a traer una situación para enfrentarnos, porque todo esto trae una responsabilidad. Todo esto que Dios trae de bendiciones para tu vida, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios a través de todo esto que Él nos da? Nos ha dado amor, nos ha dado vino, nos ha dado pan, nos ha dado aceite. Sí, Dios quiere que nos alegremos a través de la prosperidad que Él trae, pero también Él la trae con un propósito. El propósito de agradecerle y el propósito también de dar de nosotros mismos, ¿no? Y además hay una situación. Tú sabías que como creyente es más prueba estar en tiempo de prosperidad que en tiempo de escasez. Porque la prosperidad te puede llevar muy fácil a olvidar a Dios. Cuando las cosas nos salen bien, nos podemos olvidar de Dios muy fácilmente. Una buena cuenta del banco nos puede llevar a dejar de hincarnos y depender de Dios como debemos de hacerlo. ¿Sabes? Sin duda alguna, Dios le advirtió a su pueblo. Dios les traía una gran bendición a su pueblo, la tierra prometida. Y en el desierto Él muchas veces les insistió. Esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, acerca de que ellos iban a disfrutar casas que no construyeron. Iban a beber de pozos que no cavaron. Iban a disfrutar de olivares y viñedos que no sembraron. Pero les hacía la advertencia: cuando estén en ese lugar, disfrutando de toda la bendición que les he dado, no se olviden de mí, no se olviden de la ley, porque si se olvidan de mí, se olvidan de la ley, caerán en ídolos. Y sí, finalmente esas bendiciones de prosperidad de Dios se pueden convertir en aquello que nos puede apartar de Él. El ejemplo: oras por un trabajo, le pides a medio mundo que ore por tu trabajo, finalmente Dios te da el trabajo. ¿Sabes? Y después ya no oras porque el trabajo ya no te da tiempo para orar. Entonces, fíjate lo que hacemos, ¿no?, con las bendiciones. Y así podemos dar muchos otros ejemplos, ¿no? Cuídate y checa. Si tú estás en un tiempo en donde está tranquilo, en donde hay bonanza, en donde te está yendo bien,
Checa cómo están tus tiempos con Dios. ¿Estás anhelando leer su palabra? ¿Estás anhelando pasar tiempo en oración con Él? ¿Estás de alguna manera siguiendo con ese primer amor del que hablamos en alguna ocasión en la iglesia de Éfeso? ¿Sabes? Es algo muy delicado. Por eso hablamos de prosperidad, pero no debemos dejar de hablar de la responsabilidad que trae esa prosperidad y del peligro de que aquello por lo cual luchaste con Dios y te fue concedido se puede convertir en tu tropezadero y en tu ídolo. Nunca dejes de ver a Dios. Si hay algo que en tu vida está haciendo esto, ofrécelo como holocausto quemado delante de Dios y vuelve a tu primer amor. Esto es algo muy importante. Se nos habla de esos árboles, de esas que producen una savia, y es impresionante. Dice, los árboles que plantó Dios. Yo no me imagino a Dios plantando un árbol, pero hay muchos árboles que no fueron plantados por el ser humano. Yo puedo, por ejemplo, el salmista me imagino que tuvo en mente aquellos grandes cedros del Líbano. Tú sabías que hay personas que dan testimonio de que esos cedros tienen muchísima savia, que inclusive a veces es difícil tocar un pedazo de la corteza sin que te embarres tu mano de la savia, ¿no? Eso nos habla del vigor. Y tenemos esos majestuosas secuoyas de la parte de California. ¿Alguien ha estado en esos bosques de California, en donde hay unas secuoyas enormes? Ahorita, por cierto, estaba leyendo acerca de esas secuoyas. La secuoya roja de California es una secuoya que muy alta y muy longeva. Ahorita el árbol más grande del mundo es una secuoya de ese parque nacional que mide, ¿sabes cuánto? 115 metros de altura. O sea, es más alta que la Torre Eiffel, más alta que la Estatua de la Libertad. Y no sé cuánto tiene. Hay unos troncos que puedes hacer una casa en un tronco, ¿no? Y es una secuoya joven, tiene apenas 700 años, sabiendo que llegan a vivir de 3.500 años. Imagínate, una secuoya de 3.500 años. Es impresionante. Alguien más grande que David, ¿no? De la época de Moisés. Dime si Dios no fue quien plantó esas secuoyas maravillosas, ¿no? Así como vemos que esas secuoyas hoy en día permanecen muy grandes, frondosas, los grandes eucaliptos, los grandes europeos, las grandes bosques y selvas tropicales, que las ha plantado el Señor y el Señor las ha cuidado. Así que también, ¿por qué nos afanamos? Dios nos ha plantado. Si Dios te ha plantado en tu vida, ¿sabes qué? Hónrale, alábale. Lo que te muestre, corrígelo. Porque Él se encargará también de tu crecimiento. Y bien, pues vamos a hablar la próxima semana seguir hablando acerca de su creación y también que para Dios es importante el reloj. Bien, pues terminamos hasta aquí y muchas gracias.